Ahora sí, ahí regresamos. Bienvenidos de nuevo. Bien, vamos a seguir. Seguimos con la infancia vista por diferentes teóricos, ¿sí? Desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, algo lo vimos en la etapa de latencia, el tema de la etapa anal, ¿sí? Durante ese segundo año de vida, ¿sí? Era una etapa que abarcaba del año a los 2 años, ¿sí? A los 3, perdón, a los 3 años, no a los 2 años, donde el niño comienza a obtener, como les había contado anteriormente, placer con respecto a la expulsión de las heces, ¿sí? Haciendo el ano, en este caso, la principal fuente de placer y también de conflictos, ¿no? Conflicto potencial. Es una etapa que representa el primer intento, vamos a decir, del niño por convertir una actividad que era involuntaria en voluntaria, ¿sí? Y Freud ahí identificó, como les dije antes, dos respuestas posibles. Una es la anal retentiva, ¿sí? Que es cuando uno hace la retención de las heces, ¿sí? Que no quiere hacer sus necesidades, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué hace? Retiene. ¿Qué pasa? Eso los puede llevar a, en la adultez, tener un carácter bastante obstinado, bastante avaro. Y el otro es el anal expulsiva, ¿sí? Cuando el niño hace la expulsión de las heces en momentos inapropiados, que eso los puede llevar a originar el tema de desorden, de berrinches, de crueldades, de destructividad en la vida adulta, ¿sí? Pero hoy en realidad, ¿qué consideraba? Que la resolución, digamos, satisfactoria de esta etapa, ¿sí? Enseñándole uno al niño el control de esfínteres, va a ser crucial para desarrollar una personalidad más creativa, más productiva, ¿sí? Eh, por eso es una etapa también, a ver, el tema del control de esfínter, de que, a ver, el niño va a dejar el pañal primero y principal cuando un niño se sienta preparado para hacerlo. No porque nosotros como adultos decimos, ay, no, este verano, porque hace calor, que no sé qué tiene que ver el calor, pero no sé, es una creencia que uno a veces tiene, voy a hacer que el niño deje el pañal. A ver, el niño lo va a dejar cuando realmente él esté preparado para dejar el pañal, ¿sí? Eh, Después esto que voy a esperar hasta el verano, porque si no va a andar todo el día desnudo, sin nada, el frío le va a hacer mal en invierno y demás. A ver, el frío no enferma, los virus, las bacterias enferman, no tiene nada que ver. Pero el niño va a dejar el pañal cuando realmente él esté preparado. Cuando ustedes empiecen a notar que el niño se saca el pañal y demás, es porque se está preparando para eso. Y nosotros tenemos que tener un montón de paciencia en esa etapa, ¿sí? Tenemos que enseñarle a ir al baño, ¿sí? Al niño no se le enseña a hacer sus necesidades en cualquier parte. Ah, no, pero al varón es más cómodo que haga ahí en el pasto. No, para eso tenemos un baño. Orina, ¿sí? Y materia fecal y todo lo que fuera se hace privado. Eso le debemos enseñar a los niños, ¿sí? Después tenemos lo que es la etapa fálica, también de Freud, de los 3 a los 6 años, ¿sí? Es una etapa donde la libido se centra en ¿dónde? En los genitales, ¿sí? Y el niño, aunque a lo mejor a nosotros nos suene súper perturbador lo que yo voy a decir ahora, ¿sí? El niño obtiene placer con la exploración que se llama exploración masturbadora, ¿sí? Y también Freud describió dos complejos en esta etapa, complejo de Edipo y complejo de Electra, ¿sí? El complejo de Edipo en los niños, todo lo que es el deseo de poseer a la madre y eliminar al padre, va acompañado con el temor a la castración, ¿sí?
y la identificación con el padre va a ayudar a resolver ese conflicto. En cambio, el complejo de Electra, en las niñas, ¿sí? En las niñas, tiene que ver con la envidia del pene, que se llama falo en realidad, que lleva una identificación inicial con la madre, seguida de un deseo de poseer al padre. Y acá la identificación con la madre y el deseo de tener un hijo, ¿sí? Compensan esa ausencia del padre. Que después lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Bien. Eh, a ver, después está la parte de la etapa de latencia, que va de los 6 a la pubertad, digamos, que también ocupa una parte de esta etapa del desarrollo, que es la infancia, donde acá la energía sexual está como reprimida. ¿Sí? Se enfoca todos los intereses más en la escuela, en el deporte, en las amistades, que es más o menos lo que estuvimos hablando nosotros recién, donde no hay, digamos, una zona erógena predominante, ¿sí? Vamos a decir que están como en un periodo de calma, de desarrollo social e intelectual. Bien, después pasamos a lo que es etapa de desarrollo psicosocial, según Erickson, que tenemos la primera etapa que abarcaba del año a los 3 años, que era autonomía versus vergüenza y duda, que también es parte de la infancia, ¿sí? Eh, a ver, tenemos autonomía versus vergüenza y duda, que es una etapa donde los infantes descubren su propio cuerpo, descubren, digamos, cómo controlarlo, ¿sí? Explorar la alimentación, el vestirse, la función de expresión, nuevas formas de moverse. Y si tienen éxito en esas actividades, adquieren sentido de confianza y autocontrol. En cambio, si fallan continuamente y encima son castigados, ¿sí? O etiquetados negativamente, pueden desarrollar vergüenza, dudas sobre sí mismos. ¿Sí? Después tenemos la otra etapa, que es iniciativa versus culpa, de los 3 a los 6 años, ¿sí? Donde los niños acá comienzan a explorar más allá de sí mismos, ¿sí? Descubriendo cómo funciona el mundo y cómo el mundo puede influir en ellos. Entonces, si sus actividades y sus exploraciones, vamos a decir, son efectivas, desarrollan un fuerte sentido de iniciativa, ¿sí? En cambio, si son criticados, si son castigados, pueden sentirse culpables por todas sus acciones, que también es importante, ¿sí? Y después tenemos entre los 6 y los 12 años, eh, laboriosidad versus inferioridad, ¿sí? O también se llama industria versus inferioridad, que es una etapa donde los niños acá desarrollan habilidades, numerosas capacidades en lo que es la escuela, en casa, con sus pares, ¿sí? Todo lo que es el desarrollo, digamos, realista de esas capacidades enriquece en todo el sentido del yo de ese niño, ¿sí? Y también esto de compararse con los demás se vuelve importante, ¿sí? Y ni hablemos que una autoevaluación, digamos, negativa es especialmente dañina y también lo desarrollan en esta etapa. Ahora, el desarrollo cognitivo de Piaget, ¿sí? Teníamos lo que era el estadio preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, ¿sí? Que también es una etapa muy importante por el tema del lenguaje, porque aparece todo lo que es el lenguaje, ¿sí? Los niños están más orientados hacia la acción, hacia sus pensamientos, que están ligados más a lo que tiene que ver con experiencias físicas, con experiencias perceptuales, pero más allá de eso, su capacidad de recordar y de anticipar va creciendo. Ellos comienzan todo lo que sería a utilizar símbolos
para representar el mundo externo. ¿Sí? Uno de los ejemplos más obvios, yo creería, de esta representación de estadio preoperacional de los 2 a los 7 años es el lenguaje. ¿Sí? Porque los niños empiezan a usar palabras, ¿para qué? Para representar los objetos. ¿Sí? Y hay algunas características, vamos a decir, de pensamientos preoperacionales, que uno es el egocentrismo. ¿Sí? Los niños en realidad en esta etapa son extremadamente egocéntricos. ¿Qué significa? Que no pueden distinguir entre su persona y el mundo externo. ¿Sí? Entonces, suponen que los objetos tienen sentimientos como lo tienen ellos. ¿Sí? Y creen también que sus procesos psicológicos, como son los sueños, son reales, son concretos. Entonces, según Piaget, los niños en esa etapa no pueden ponerse en el lugar del otro, no pueden asumir su perspectiva, ¿sí? También tienen de, más que nada, concentrarse en un solo aspecto de un hecho, ¿sí? O un objeto a lo mejor que le atrae su atención, e ignorando todos los demás, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a agarrar justamente esta botella porque es lo que tengo a mano. El niño, ¿sí? En esa etapa, vamos a decir, puede enfocarse a lo mejor en la altura de este objeto, ¿sí? Sin considerar, a ver, su diámetro, su color, lo que contiene adentro. ¿Bien? Y también tenemos lo que es irreversibilidad, ¿sí? A ver, los niños en esta etapa no pueden, ¿sí? Entre los 2 y los 7 años, no pueden rehacer mentalmente el camino que los llevó a una conclusión, ¿sí? Un ejemplo muy práctico, yo creería, o muy clásico, es cuando, a ver, por ejemplo, un niño de 4 años, ¿no? Ustedes imagínenselo. Niño de 4 años reconoce que tiene un hermano, ¿sí? Pero no puede entender que su hermano también tiene un hermano, que sería él. Le cuesta, ¿sí? Eh, Eso sería más o menos irreversibilidad, ¿sí? Y como les dije antes, aunque generalmente son egocéntricos en ciertas circunstancias, por ejemplo, un niño de 4 años puede tener en cuenta perspectivas ajenas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, no sé, tenemos un cumpleaños y puede escoger regalos de cumpleaños apropiados a lo mejor para sus compañeritos o para su mamá o para su papá, ¿sí? Puede utilizar una forma también más sencilla del lenguaje para hablar con niños más pequeñitos. En eso sí ellos se dan cuenta. Bien. Después tenemos operaciones concretas de los 7 a los 11 años, ¿sí? El estadio de operaciones concretas también de Piaget, que el niño acá tiene obviamente mayor o adquiere mayor flexibilidad en su pensamiento, ¿sí? Los niños aprenden a rehacer sus pensamientos, a corregirse y a comenzar de nuevo si que es necesario, obviamente, ¿sí? También ellos ya pueden considerar más de una dimensión de un problema a la vez, ¿sí? Y ver esos problemas o ese objeto a lo mejor de diferentes ángulos, ¿sí? Tienen pensamiento lógico, abordan los problemas con mucha lógica, ¿sí? Aunque su pensamiento sigue siendo concreto también. O sea, ellos pueden manipular o pueden imaginar cosas concretas, pero no pueden pensar en términos abstractos como lo hacemos los adultos, ¿sí? Y acá, en realidad, Piaget había eh, realizado un experimento con niños de distintas edades, que usó una caja con 20 cuentas de madera, ¿sí? De las cuales
De esas 20 cuentas de madera, había 2 que eran blancas, el resto era de un color café. ¿Sí? Entonces, les pregunto si esas cuentas blancas o las café formarían, o cuál de las dos formarían el collar más largo. ¿Sí? Ahora, los niños de 7 años, ¿qué decidieron? Que las cuentas que más había eran las de color café. ¿Sí? Ellos ignoraron que tanto las blancas como las color café eran todas de madera igual. ¿Sí? Los niños mayores, en cambio, cuando Piaget hizo esa pregunta, como que se rieron, porque ellos sí sabían que todas las cuentas eran de madera. Entonces, con todas las cuentas, más allá que sean blancas, más allá que sean color café, podían formar el collar más largo, con las 20. ¿Sí? No había que dividirla por color. ¿Bien? Y también, hacia los 10 años, los niños, según Piaget, pueden deducir lo que otra persona está pensando o sabe. ¿Sí? Se dan cuenta de que los demás pueden deducir también lo que ellos piensan. Entonces tienen la capacidad de entender las perspectivas ajenas de sus avances en todo lo que es su desarrollo cognitivo. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos operaciones concretas. ¿Sí? Ahora, también tenemos eh, a Erickson, ¿sí? Que, a ver, según Erickson, entran en la etapa esta de laboriosidad versus inferioridad, ¿sí? De los 6 a los 12 eh, años, ¿sí? Después, eh, obviamente que vamos a verlo así como, vamos a decir, un poco por arriba, por decirlo de una manera, ¿sí? Eh, Porque antes de eso teníamos iniciativa versus culpa, acuérdense, de los 3 a los 6 años, y ahora laboriosidad versus inferioridad. Que si el niño, como habíamos dicho anteriormente, se integra a la escuela en actividades sociales y tiene logro y reconocimiento, acuérdense que desarrolla todo lo que sería laboriosidad competencia. Si es comparado, digamos, negativamente o fracasa rápidamente, ese niño va a desarrollar sentimientos de inferioridad, que también es importante. ¿Sí? Después ustedes en el material de estudio tienen lo que es el desarrollo moral. ¿Sí? Creo que está en un cuadrito más que nada, de Colbert, ¿sí? Que se los quiero explicar un poco, espero que se entienda. Según el desarrollo moral, ¿sí? En esta etapa de la infancia, tenemos lo que es nivel premoral, ¿sí? Que se va a dividir en etapas, etapa 1 y etapa 2. La etapa 1 es orientación en función a que a la obediencia y al castigo, ¿sí? Donde acá lo correcto se define por evitar romper, digamos, las reglas para eludir el castigo, ¿sí? Y que la obediencia en realidad se da por la obediencia misma y se evita todo lo que sería obviamente el daño físico a las personas o a la propiedad. Y después tenemos la etapa 2, que son propósitos e intercambio instrumental, donde acá las normas se siguen solo cuando hay un beneficio personal inmediato, si no, no se siguen las normas. Que en realidad se actúa ¿para qué? Para satisfacer los propios intereses, ¿sí? Y se permite que los demás, digamos, hagan lo mismo. Lo correcto, obviamente, que va a ser un intercambio equitativo, ¿sí? Luego tenemos el otro nivel, que es el nivel convencional, que ahí abarca la etapa 3 y la etapa 4. La etapa 3 es el acuerdo y la conformidad,
¿sí? Acá todo lo que sería lo correcto se define por vivir según lo que las personas cercanas esperan, ¿sí? O lo que espera en general de la gente en su rol. Entonces acá ser bueno es importante. Y se busca ¿qué? La aprobación de los demás. Y en la etapa 4, que es convenio social y conflicto, tiene que ver con todo esto de cumplir con los deberes reales a los cuales se ha ascendido, y todo lo que son las leyes deben defenderse, ¿sí? Excepto cuando entran en conflicto con otras obligaciones sociales físicas. La idea es contribuir a la sociedad, al grupo, ¿sí? Luego entraríamos a lo que es el nivel de principios, que abarca la etapa 5 y la etapa 6. La etapa 5 es el contrato social y mantenimiento del sistema, donde en realidad se reconoce que las personas tienen una variedad de valores y de opiniones y que la mayoría de los valores y las reglas son relativos al propio grupo, pero que también deben respetarse, porque eso contribuye a un contrato social. Entonces tenemos algunos valores y derechos, como la vida, como la libertad, que deben respetarse en cualquier sociedad, sin importar la opinión de la mayoría. La etapa 6 son los principios de ética universal, ¿sí? Donde se siguen estos principios éticos elegidos por uno mismo. Tenemos todas las leyes, los acuerdos sociales que van a ser válidos porque se basan en esos principios, y cuando la ley o las leyes violan esos principios, se actúa conforme a los principios universales de justicia, ¿sí? La igualdad de los derechos humanos, el respeto por la dignidad de las personas son fundamentales, y la causa para hacer el bien es la creencia en la validez de los principios morales universales, ¿sí? Y el compromiso también personal hacia ellos. Entonces, todo lo que tiene que ver con valores morales, éticos y demás, a los niños, ¿quiénes se los proporcionan? Los adultos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a esos niños los valores, tanto éticos como morales, como también las leyes. ¿Bien? Ahora, entrando, ahí está, en lo que es la adolescencia, eh, que es este periodo, vamos a decir, de transición, ¿sí? Entre la infancia y la madurez, que se extiende aproximadamente hasta los 20 años. Durante todo ese tiempo ocurren cambios bastante, o cambios fisiológicos bastante significativos que culminan en lo que es la madurez física y sexual. Con respecto a esos cambios fisiológicos, tenemos tanto en niños como en niñas, que hay un rápido crecimiento y desarrollo de lo que son los órganos reproductivos, ¿sí? Aparecen las características sexuales secundarias, vello corporal, incremento de la grasa en el cuerpo, incremento de la masa muscular, como también así el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales, ¿sí? Ustedes acuérdense que la pubertad marca la llegada de la madurez sexual. En la mujer, ¿por qué está señalada? Por la primera menstruación, la menarquía. En los hombres, ¿por qué está señalada la pubertad? Por las primeras emisiones, la primera emisión en realidad seminal, ¿sí? Ahora, todos sabemos que la adolescencia o preadolescencia, llámenla como a ustedes les parezca, hoy en día comienza entre los 9 y los 10 años, ¿sí? Por ejemplo, mi caso particular, y hablo de mí, yo tuve mi primera menarquía a los 10 años, cuando terminé quinto año, escúchame, quinto grado, ¿sí? En ese momento, imagínate, hace un par de años atrás, tampoco voy a decir tanto, un par de años atrás, eh, la mayoría de mis amigas, éramos, creo que dos nomás, la que nos habíamos hecho señorita en quinto grado, la mayoría se hizo señorita, como decimos nosotros, casi a finales de sexto y principio de séptimo grado, y algunas mucho después.
Hoy en día, por ejemplo, lo veo con mi hija, que hoy va a cumplir, hoy no, va a cumplir 12 años, eh, donde la gran mayoría, para no incluir a todas, ya tuvieron su primera menarquía. ¿Sí? Entonces la adolescencia o la preadolescencia como que se bajó la edad bastante, ¿sí? Pero todos sabemos que en la adolescencia la imagen corporal es una función de aspecto personal y de respuesta individual. Los adolescentes están fascinados y preocupados también por los cambios que atraviesa todo su organismo, ¿sí? ¿Qué hacen? Se comparan continuamente su físico con el ideal cultural, ¿sí? Entonces, un periodo que se caracteriza porque por sentimientos entremezclados, vamos a decir, de fascinación, de gozo y de horror, conforme a esos cambios van ocurriendo en su cuerpo, ¿sí? Entonces, a finales de la infancia y comienzo de la adolescencia, hay un aumento de la estatura, los huesos y los músculos aumentan de tamaño, que eso es disparado obviamente por las hormonas, la distribución de la grasa, ¿sí? Los niños suelen perder casi toda la grasa adicional adquirida al principio. Las niñas, al contrario, tienden a conservarla y a distribuirlas en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Ahora, hay un aumento de lo que es el tamaño y la actividad de las glándulas sebáceas de la piel, que eso también puede causar acné. También se desarrollan nuevas glándulas sudoríparas que incrementan lo que es el olor corporal, ¿sí? Los adolescentes están siempre supervisando, vamos a decir ansiosamente, todo su crecimiento, como les dije antes, con sentimiento de orgullo, de temor, de esperanza y hasta de agitación, ¿sí? Por eso también se comparan constantemente con sus pares, por eso hacen una revisión de su imagen personal, que es muy común en esta etapa, ¿sí? Ahora, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema reproductor en los hombres, como les dije antes, el primer indicio de la pubertad es el crecimiento, digamos, acelerado de los testículos y el escroto, seguido por el crecimiento del pene y la aparición del vello púbico. Y teníamos la primera emisión seminal, que puede ocurrir entre los 11 y 16 años, ¿sí? Generalmente, ¿durante qué? La masturbación o el sueño húmedo. Pero también tenemos el cambio de la voz, ¿sí? Que eso aparece o cambia, mejor dicho, de manera gradual. En cambio, en las mujeres, ¿sí? Tenemos los brotes de los pechos, ¿sí? Que suelen ser una de las primeras señales de la pubertad, ¿bien? Acompañado por el desarrollo del útero, acompañado por el desarrollo de la vagina, y tenemos la menarquía, la primera menstruación, que puede aparecer entre los 9 años y medio, hasta los 16 años y medio, cuando en realidad la niña ha alcanzado casi su estatura adulta y ha acumulado suficiente grasa corporal, ¿sí? Yo me acuerdo de mi hija, que mi hija también se hizo señorita a los 10 años, eh, casi a finales de los 8 años, me acuerdo que voy a la pediatra eh, y le comento esto de que yo notaba, mi hija igual siempre fue rellenita, fue grandota, yo notaba un brote en sus pechos, eh, que no me parecía, digamos, parte a lo mejor de su estructura robusta. Cuando se lo comento, obviamente, a la pediatra antes de llegar, ella observa eso y me dijo, sí, mamá, prepárate, porque Catalina, en más tardar 1 año y medio exageradamente, seguramente le va a llegar su primera menstruación. Por suerte, mi hija me escuchó hablar de esto durante ya casi 4 años, entonces ella, todo natural, todo normal, y me acuerdo el día que yo estaba dando clases esa tarde y me llega un mensaje de mi hija. Nosotros vivíamos en una casa que tenía 2 pisos y arriba
estaba el baño principal. Y en el mensaje me decía, llegó mi momento. Abajo de ese mensaje decía, ¿cuál me tengo que poner? ¿La grande o la chiquita? Me hablaba de las toallitas femeninas. Yo imagínate, dando clase, cuando veo el mensaje, que lo vi como 10 minutos más tarde, porque cuando doy clase trato de no mirar el teléfono, les corté a los chicos, vale, dije que me esperen un ratito y me voy arriba al baño y le digo, ¿cómo, hija? ¿Qué pasó? No, mami, llegó mi momento y yo no sabía cuál de las dos tarjetas me tenía que poner, si la grande o la chiquita. Se lo tomó natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que iba a pasar, ¿sí? Porque uno le fue hablando. Por ejemplo, cuando a mí me pasó, que también fue a los 10 años, yo me levanto en la casa de mi abuela encima y no sabía lo que me estaba pasando, no sabía si me estaba muriendo, si me había cortado, qué me sucedía. Y lo peor de todo que después tampoco nadie me lo explicó. Y la pasé horrible. Les soy sincera, la pasé muy feo. Y dije, no, mi hija no va a pasar por esto. Y en un principio, por ahí chocaba mucho, con, por ejemplo, con mi mamá, que me decía, Catalina sabe muchas cosas que no debe saber. Pero cuando llegaron esas cosas que no debía saber, mi hija ya las sabía. ¿Sí? Obviamente que todo tiene su tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, a los 5 años ya me preguntó cómo nacían los bebés. ¿Sí? No me pareció descabellado decirle cómo nacían los bebés, le expliqué que como ella sabía, ella había nacido por una cesárea, porque le habían cortado la panza a la mamá, pero que había otra forma de que nazcan los bebés. Y me pidió ver un video. Y yo le puse un video de la cesárea, y después ella me preguntó, bueno, mami, ¿y un video de la otra forma? Y yo le dije, ¿estás segura? Y me dijo, sí. Obviamente que en su momento, después de terminar de verlo, me dijo, yo no voy a ser mamá, ni loca, eh, pero son cosas que yo creo que mejor decirlas, contarlas, porque todo lo que pregunte el niño hay que responderlo, obviamente adecuado a su edad, ¿sí? Obviamente que si mi hija, no sé, a los 5 años me preguntaba cómo se hacen los bebés, ¿sí? Yo no le iba a explicar de forma explícita cómo se hacen los bebés, pero por ejemplo soy una mamá que nunca le dije que al bebé lo trae la cigüeña, que lo encargamos y demás, que se forman a través de las parejas que están enamoradas sin dar detalles eh, en su momento. Ahora por ahí estamos hablando un poco más de ese tema que fue a raíz de que se tocó el tema entre compañeros de clases el año pasado y vino y me lo preguntó y empecé a explicarle un poco, aunque me cuesta un montón, pero tratemos de no tener vergüenza con nuestros hijos, ¿sí? Eh, son cosas naturales, son normales, nos pasa a todo el mundo y hay que hablarlo con los chicos. Siempre hay que hablarlo con los chicos. Y todo lo que te pregunte el niño, fuera cual fuera la edad, nosotros le tenemos que dar una respuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros no le damos una respuesta, el niño ¿qué piensa? Ellos son muy, se toman todo muy literal. De que el tema no se puede hablar. ¿Sí? Que está mal hablar del tema. ¿Sí? Entonces quizás nunca más nos pregunten y no se va a tocar nunca más el tema. ¿Bien? No sé si todos piensan como yo. Obviamente que cada uno tiene su pensamiento. Si alguien quiere decir algo, Romy, Zoe, Graciela, Giselle, Daniela, Dayana, Romina también está, Romina Casoni abajo, o no. Fue como que hablé mucho, ¿no? Bueno, tenemos también todo lo que son los cambios cognitivos, ¿sí? Todo lo que es pensamiento operacional formal, lo que sería razonamiento abstracto. Eso, ellos, los adolescentes, mejor dicho, desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta, ¿sí? Separando del medio concreto e inmediato, ¿sí? Crean habilidades como, por ejemplo, también lo que es la supervisión, la autorregulación, que eso le permite a los adolescentes
reflexionar sobre sus propios pensamientos y sobre los pensamientos de los demás, ¿sí? Y también se vuelven capaces de ver las incoherencias y los conflictos entre los roles que desempeñan ellos y desempeñan los demás, incluyendo la de sus padres, ¿sí? Y la solución de esos conflictos. ¿Bien? También tenemos otros cambios cognitivos y sociales también. Sí, Romy, yo todavía también, y todavía me falta. Hijos, una hija. Bien, bien. Bueno, entonces toda esta parte, Romy, te va a venir espectacular. Yo también lo fui aprendiendo, obviamente, con el tiempo, ¿no? A todo esto, ¿sí? En un principio, cuando mi hija empezó, qué sé yo, al jardincito, yo no tenía estos conocimientos y a mí todo me daba vergüenza. Era como que, ay, no, ¿cómo le voy a explicar a mi hija que el hombre y la mujer en la parte sexual son diferentes? ¿No? Era todo un horror. Yo ni me imaginé estar hablando de esas cosas jamás. Eh, de hecho, cuando dieron la parte eh, sexual, por decirlo de una manera, en el jardín, que fue en Salita de Cinco, que habían mandado el comunicado de que se iba a tocar ese tema, yo me horroricé y dije, no, por favor, mi hija no sabe nada de esto, ¿cómo van a hablar de eso en la escuela? ¿Qué sé yo? Entonces le fui a preguntar a la maestra cómo hacía yo para explicarle a mi hija antes de que se encuentre con eso y que no se me asuste, ¿viste? Y la maestra me dijo, mamá, vos no hagas nada, vos quédate tranquila que se va a tocar en la escuela. Y ese día realmente volvió de la escuela, uno que se hace por ahí unos pensamientos así de que todo va a ser de terror, volvió a la escuela y me dice, mamá, ¿no sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Le digo yo, viste, todo haciéndome la pava. Me dice, la señora puso dos imágenes en el pizarrón, una nena y un varón, pero se olvidó de taparle las partes íntimas. Le digo, ¿cómo que la señora, viste, todo actuado? ¿Cómo que la señora se olvidó de taparle las partes íntimas? Sí, mamá. ¿Y vos sabías algo? No, le digo, ¿qué pasó? Las nenas sí tienen vajilla, porque en vez de vagina ella le decía vajilla, sí tienen vajilla, pero los varones no, los varones tienen pene. Sí, le digo, hija, yo ya sabía, entonces papá no tiene lo mismo que tengo yo, me dijo, viste, con toda emocionada encima, pobrecita. Entonces llega mi marido y yo le cuento, y de ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que ella lo empezó a observar mucho más. ¿Sí? Porque descubrió de que no tenían exactamente lo mismo. Pero es algo natural. Y yo me hacía todo un escándalo en mi cabeza, me imaginaba una situación catastrófica, y nada que ver. Si al chico nosotros le enseñamos que es natural, que es así, ellos lo van a tomar como es, ¿sí? Eh, obviamente que, a ver, mientras esas habilidades, como yo le dije, cognitiva mejora, aparte por su seguridad también, exactamente. Así es. Por eso yo, a ver, yo en este curso hablo de todo. A mí, por ejemplo, en un principio, cuando yo estudié, yo a Sigmund Freud lo tenía acá. No había forma de que me entre en mi cabeza todo su pensamiento con la parte psicosexual. Era como que, ay, no, no se podía hablar de ese tema. De hecho, eh, cuando yo tuve que ir a rendir el primer examen, me tocó Sigmund Freud y me bloqueé, no, no, nada, no me salía, porque tenía un conflicto con esta parte psicosexual o sexual, de que yo sentía de que no se podía hablar de ese tema. Hoy en día lo hablo tan natural que la verdad que estoy orgullosa de mí, porque antes de decir, qué sé yo, la palabra pene, la palabra masturbación y demás, a mí me costaba horrores, ¿sí? Porque una cosa, porque en mi casa nunca se habló de esos temas, nunca me lo enseñaron. Entonces, en mi cabeza, por más de ser adulta, para mí eran cosas que no se debían ni siquiera nombrar, ¿sí? Pero son creaciones también,
que dice, hoy me lo hace pasar para este lado porque no veo. En la área de discapacidad es muy importante, a ver, espérenme. Diana dice, en el área de discapacidad es muy importante hablar de esos temas teniendo en cuenta que los chicos no tienen nociones del espacio donde sí y comienzan a descubrirse en cualquier lugar. Sí, es verdad. Y la escena de las escuelas es esencial. Sí, sí. A ver, es esencial para cualquier niño. Por eso, como le dije, a ver, nosotros no le tenemos que enseñar, por ejemplo, a nuestro hijo, eh, que lo vemos en todos lados, ¿no? De que puede orinar en cualquier lado, ¿sí? En la plaza, atrás de un árbol. Eso es algo íntimo. Ahí le estamos enseñando todo lo contrario de lo que le debemos enseñar realmente, ¿sí? Porque para ellos va a ser normal, por decirlo de una manera, educación integral, sexual integral. Exactamente. Para ellos lo toman de una manera como si eso fuese lo que realmente es correcto, ¿sí? Y comienza desde casa, Dani. Comienza desde casa y se traslada obviamente que también a la escuela, ¿sí? Pero muchas veces también les exigimos a la escuela educación, ¿sí? Que nosotros nos damos desde casa, ¿sí? Primero se empieza por casa. Primero también se empieza por el ejemplo que nosotros le damos a esos niños, ¿sí? Que es importantísimo porque ellos, ¿qué hacen? Al principio imitan, ¿sí? Eh, a ver, el adolescente, eh, ya me fui de tema. A ver qué dice Romy. Ya me fui de tema, dijo uno. No se dan cuenta y es re difícil hacerle entender de que no pueden andar tocándose libremente delante de nadie. Sí, sí. Esa es una de las cosas eh, primeras que tenemos que enseñarle a los niños, que por ejemplo, como les dije antes, cuando ellos empiezan a dejar el pañal, ¿sí? Al control de sus esfínteres, enseñarles que eso se hace en el baño. Desde ahí empezamos, ¿sí? Lo mismo que empezamos, si quieren, antes con los cambios de pañales. No se hace delante de todo el mundo. Se hace en la pieza, se hace en un baño, se hace en privado. Eso lo empezamos a construir nosotros desde el día cero. Desde el día cero, ¿sí? Bien, en casa el niño puede andar en bombacha, en calzoncillos. Sí, lo puede hacer, pero sabe que si se abre la puerta, no debe estar ni en bombacha ni en calzoncillo. Si se lo enseñamos, obviamente, ¿sí? Si nosotros le dejamos hacer lo que quiere, para ello está bien, ¿sí? Si vamos a una plaza y le dejamos orinar atrás de un árbol, para ello está bien, ¿sí? El tema es que por ahí a lo mejor no nos damos cuenta que esas pequeñas cositas, que hasta parecen insignificantes muchas veces, repercuten todo en la vida adulta, ¿sí? Como les dije antes, por ejemplo, en mi caso, no hablar de la parte sexual de la sexualidad, a mí me costó horrores hablar, porque a mí me habían enseñado como que era tabú, ¿no? No se podía hablar de eso, ni loca, ¿sí? Y con los adolescentes es lo mismo. El adolescente, eh, sí, podría ser, qué sé yo, a ver, eh, en el caso mío, mi hija nunca le hice hacer, por ejemplo, pis, vamos a decir, atrás de un árbol o en algún lado cuando estábamos en una plaza,
nos íbamos directamente a casa, pero una vez nos pasó que nos fuimos en un viaje muy largo, eh, y mi hija se hacía pis, y estábamos en el medio de la ruta, no había forma, estábamos en el medio de la ruta y nos faltaba bastante para llegar al otro pueblo. Y paramos y le dijimos, Cata, hace pis, nosotros te tapamos, no hubo forma, pobrecita, no pudo. La niña se aguantó como 40 minutos más para poder llegar a una estación de servicio, que yo dije, yo no sé cómo nos hizo pie encima, literal. A ver, yo soy de las que cuando tengo que orinar, tengo que orinar. Eh, le no puede hacer pis que no esté en otro lado que no sea un baño. Pero eso también depende de cada uno. A ver, si nosotros le hacemos entender al niño que es por una situación de urgencia que no se debe hacer, ¿sí? O le resguardamos su intimidad, eh, bien, obviamente tapándolo, que no se vea nada y demás, no es que estoy diciendo que esté mal al 100%, porque todos tenemos una urgencia, todos podemos llegar a tener una necesidad, pero esto de que es normal ir a la plaza y hacer pis allá y siempre lo mismo, no está bueno. ¿Sí? Cuando no queda otra, exactamente, cuando no queda otra, ¿sí? Porque literal no nos queda otra. Pero si no, traten de evitarlo en lo más posible. Primero porque no sabemos quién está del otro lado, quién es el que está observando, ¿sí? Y eso tampoco está bueno. Eh, yo como siempre se los dije a las madres, por ejemplo, de la escuela que a mí me decían que por qué yo no dejaba que Catalina vaya eh, mucho a la casa de alguna amiguita, por ejemplo, o yo no invitaba a mi casa eh, a ninguna amiguita si estaba mi marido, ¿sí? Un día mi hija me pregunta si una amiguita se podía quedar a dormir, que era nuestra vecina del frente, y yo le dije que no porque estaba papá. Y la mamá de esta nena me preguntó, pero Nay, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Miguel? Le digo, mira, Patria, yo pongo las manos en el fuego por mí, ¿sí? Yo sé que Victoria, conmigo no le va a pasar nada, pero yo no pongo las manos en el fuego por nadie, ¿sí? Cuando mi marido está en mi casa, no viene a dormir nadie. Si yo estoy sola con Cata, sí te aseguro que la nena viene a dormir. Se lo expliqué un poco y recién ahí lo entendió. Y me dijo, la verdad que tenés razón, lo voy a tener en cuenta de ahora en más, ¿sí? Nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Y como a mí no me gustaría que a mi hija le pase algo, tampoco me gustaría que a los hijos de nadie le pasaría algo de eso, y menos con mi familia, ¿sí? Y ella me decía, pero vos estás desconfiando de tu marido. No, yo sé quién es Miguel, pero no sé con qué chifle se puede levantar mañana, ¿sí? O yo creo saber quién es Miguel, porque uno al 100% de las personas no las conoce. No nos conocemos nosotros mismos al 100%, chicos. Aunque creemos que nos conocemos al 100%, no nos conocemos al 100%, ¿sí? A ver, lo que yo pienso personal, ustedes pueden decir, esto está loca, ¿sí? Pero chicos, pasan tantas cosas hoy en día, ¿sí? Y ustedes no sé si saben que todo lo que sea, por ejemplo, abuso sexual, mayormente proviene de la familia. Los abusos sexuales infantiles mayormente provienen de la familia, ¿sí? El 90% proviene de un familiar cercano. Eh, desde una opinión personal también hay que educar a la sociedad, sí, totalmente. Si tenemos un niño con urgencia y que no puede aguantar o con discapacidad, tomar ciertos recaudos que puedan, recaudos que se pueda autorizar, y sí, sí hay mucha gente que lo ve mal, muchísima. ¿Se acuerdan el conflicto que se había armado
con esto de dar el pecho en público hace un par de años atrás, una locura total, ¿sí? Eh, pero así todo, eh, se había armado un revuelo, un revuelo terrible, y a nivel mundial fue el revuelo, ni siquiera fue algo de decir, bueno, pasó acá en Argentina, y nosotros somos especiales también en algunas cosas, pero se había armado un revuelo total cuando realmente, a ver, darle el pecho a un niño es el acto de amor más grande que hay, y darle el pecho a tu bebé, yo personalmente, como les digo, para mí es el acto más grande de amor que hay, pero se había armado un revuelo total. Eh, es difícil, a ver, educar a la sociedad, pero si cada uno de nosotros con un poquitito que aportemos, eso va a hacer la diferencia, ¿sí? Y empezar a aportarlo, como les digo, en el ámbito familiar primero, ¿sí? Eduquemos nosotros a estos niños que van a ser el futuro, ¿sí? Enseñarle todo lo que realmente tenemos que hacer. Exactamente. Son solamente algo sexual. Sí. Eh, sigo, me fui. Bueno, pero creo que hacía falta. A veces está bueno que se den esas opiniones. Pues yo doy mi opinión desde mi lado, desde mis vivencias también, obviamente, desde mi personalidad también como soy, pero hay millones de opiniones diferentes a las mías, y eso me gusta que ustedes también lo escriban y que se arme así este tipo de debate, por decirlo de alguna manera, que son constructivos. ¿Sí? Por eso me gusta también mucho que ustedes participen. ¿Sí? Eh, le decía, con respecto a la adolescencia, todo lo que es el razonamiento moral también, la capacidad de elaborar estos razonamientos morales más avanzados, que están vinculados más que nada a qué? A las mejores habilidades cognitivas. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque los adolescentes mayores, son más eh, propensos, vamos a decir, a emplear argumentos o principios éticos elegidos por ellos mismos. ¿Para qué? Para juzgar la moralidad de los actos, ¿sí? Pero también, como le dije antes, que es un periodo crucial de transición, ¿sí? De que el niño se convierte en adulto, los adolescentes deben establecer una identidad, deben desarrollar las apropiadas independencias y interdependencias también. Y la familia debemos adaptarnos a qué? A que ellos tienen mayor independencia, ¿sí? Y la familia también, ¿sí? Se tienen que preparar, vamos a decirlo así, para que ellos se bastasen por ellos mismos, ¿sí? Debemos soltar un poquito eh, para que ellos crezcan, para que ellos tengan su identidad, para que ellos desarrollen esa independencia que es necesaria, ¿sí? Porque también el éxito de esas adaptaciones depende en gran parte del estilo de paternidad que tenemos cada uno de nosotros, la dinámica también familiar, ¿sí? Acompañar esa independencia y respetarla, exactamente. Y aplicar normas explícitas al 100%, al 100%, bien explícitas tienen que ser, para que no haya esto, yo lo entendí de esta manera, porque ellos entienden lo que a ellos les conviene. Bien explícito, concreto, como son los pedidos, concreto. A ver, Romina, quiero que para la próxima clase me traigas una cartulina amarilla. Así, bien concreto, por favor, todo, porque si no ellos entienden lo que le conviene, mejor dicho.
Las amistades, ¿sí? Las relaciones en la adolescencia se convierten en esa cuerda de salvación, gente, de estos jóvenes, ¿sí? Que generalmente ellos eligen amigos con valores similares, ¿bien? Ahora, al comienzo de la adolescencia, las amistades, las citas, también suelen basarse en qué? En características superficiales, la apariencia, la posición. Al final del periodo de la adolescencia, ya los compromisos, las elecciones se toman más con seriedad, ¿sí? Tienen un reflejo más en lo que son los valores del individuo. Y mayormente al principio, qué sé yo, esas citas, como les digo yo, son en grupo, ¿sí? Luego se trasladan a un escenario un poco más íntimo, ¿sí? Eh, y ahora, o mejor dicho, parte de la solución de la crisis de identidad, tenemos lo que es la adoptación de un código ético personal y el conjunto de valores morales. Sin un código ético, los adolescentes son incapaces de considerar que alternativas, por ejemplo, ¿sí? O reflexionar sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo que hice bien, sobre lo que hice mal. Bien, pero también tenemos conductas de riesgo, la drogadicción o cualquier otra conducta arriesgada que a menudo ocurre en la adolescencia por varias razones, por el tema de reducción de estrés, búsqueda de placer y demás. Y también las influencias sociales, los grupos y la delincuencia infantil, por ejemplo. ¿Sí? No todos los grupos de adolescentes son positivos. ¿Sí? Hay grupos que se involucran en la delincuencia infantil o juvenil. Infantil en realidad, no, juvenil, no infantil, perdón. ¿Sí? Eh, y muchos adolescentes, por la necesidad de afiliación o también por la falta de control de los impulsos, puede llevar a ese adolescente a mezclarse con banditas, como decimos nosotros, equivocadas. ¿Sí? Que nosotros también como adultos, padres responsables, debemos estar atentos a todas esas cosas. Ahora, al final de la adolescencia, los individuos suelen haber logrado una identidad, están listos para hacer el compromiso, compromiso con estudios, compromiso con trabajo, con el amor, ¿sí? Que van a sostener su identidad ya durante toda la vida adulta, ¿sí? Las elecciones necesitan estar acompañadas y poner límites. Bien, así es, ¿sí? Bien. Obviamente que no llegué, pero no pasa nada. Vamos a hablar la próxima clase un poquito del desarrollo psicosexual, obviamente de Sigmund Freud y los demás teóricos, y voy a tratar de hablar de la adultez, perdón, ¿sí? Que la adultez tenemos la adultez inicial y tenemos la adultez madura y tenemos la senectud o la juventud, ¿sí? Que sí o sí la clase que viene lo tengo que terminar. Igual esa parte, la parte de adultez y de vejez, lo vemos mucho más por arriba de lo que estamos viendo estas primeras etapas, incluyendo también la adolescencia, ¿sí? Ahora, el próximo viernes nos encontramos como siempre en el horario que corresponde, de 17 horas a 18 horas, y el enlace va a ser el que está en el grupo de WhatsApp en la descripción, ¿sí? Este fue una excepción de ese viernes que me tuve que ir a la jornada de Operación Vida y yo necesitaba sí o sí recuperarle la clase a ustedes, pero de ahora en más nos encontramos los viernes de 17 a 18 horas. El enlace es el que está en la descripción del grupo de WhatsApp, ¿sí? Gracias a cada uno de ustedes por estar. Sé que fueron 2 horas el día de hoy, por ahí a veces se hace un poco largo, pero no estaba encontrando el momento para darle la clase que yo les debía. Y bueno, justo hoy me quedó este espacio, así que se los agradezco. Disfruten mucho el fin de semana, chicos, disfruten el fin de semana con sus seres queridos, hagan lo que realmente tengan ganas de hacer,
descansen y nos vemos el próximo viernes. ¿Sí? Un beso enorme para cada uno de ustedes. Chao, chao.